Bring it down hard. ¿Qué pasa cuando un plomero se gasta su salario en hongos de dudosa procedencia? Pues se mete tremendo viajezote a un mundo de champiñones peleando contra tortugas mutantes, algunas botan fuego, para salvar a una princesa que a lo mucho le va a decir gracias. No voy a besarte. Esta es la definición actual de simp. $10,000 a una chica gamer, la chica le hizo un bailecito y a día de hoy seguro ya ni se acuerda quién le donó. Ni siquiera te conozco. Hoy hablaremos entonces del doblaje latino y español del tráiler de esta película. ¿Quiénes son los actores detrás de las voces que hemos visto en el tráiler Super Simp Bros, que se estrenará en 2023? Señor editor, suélteme la intro para este video. Hay muy poco diálogo en este tráiler porque, pues, es un tráiler, ¿no? Pues sí. Pero desde el vamos, puedo decir que me impresiona la puesta en escena. Yo creí que iba a ser una película con una estética menos detallada, más tirando a lo caricaturesco, pero tuvo un inicio bastante explosivo. Se supone que esto es una nave. Esto es una ciudad, men. ¿A quién se le ocurrió semejante barbaridad? Imagina lo impráctico que será transportarse en eso, la energía que se necesitará. Mucha energía solar. Para transportarlo de un lado a otro o girar alrededor de una montaña. La limpieza, no. Pero no deja de sorprender la comparativa entre ambas estructuras. Mira nada más. Uy, esto ya valieron. Se cagaron. Ahora sí empieza el doblaje. Behold, the King of the Koopas! ¡Contemplad al Rey de los Koopas! Ante ustedes, el Rey de los Koopas. En español latino, Roberto Carrillo es el que va a dar la voz a Kamek. Es este personaje brujo que rompe las pelotas en el juego más de una vez. En España no encontré el nombre del actor de doblaje, pero ambas propuestas son muy buenas. La de España es más nasal, quizás tanto como el audio original, y en español latino, en cambio, se usa un tono más avejentado, como si le faltara un poquito el aire. El personaje tiene ese aspecto, así que yo diría que se justifica por esa caracterización. Open the gates! ¡Abrid las puertas! ¡Abran las puertas! En esta escena, el doblaje español lo sentí con una colocación de voz inadecuada. Se llega a escuchar como si faltara aire, dando la impresión de que se le quiere dar presencia a la fuerza al personaje, dándole más cuerpo y el cual no tuviera, como si de una voz fingida se tratase. Hubo un pequeño error de dicción además. Escucho abrir las puertas en lugar de las puertas. ¡Abrid las puertas! En el doblaje latino, una correcta colocación de voz, en cambio, le permite al actor Héctor Estrada expresarse cómodamente, no empuja la voz, la emite con amplitud y eso es lo que dota al personaje de imponencia. ¡Al ataque! ¡Ataquen! That is but a taste of our fury. Do you yield? I do not. Esto no ha sido más que una muestra de nuestra furia. ¿Vas a rendirte? No lo haré. Esa es solo una muestra de nuestra furia. Ahora ríndete. Ternuritas. Este pingüino se hizo meme de golpe. Hi, I'm Pablo.
Para más INRI, el actor de doblaje que da voz al Rey Pingüino en España se llama Pablo Adán. Se volvió canon de golpe. Y en español latino la voz es de Mauricio Pérez. Basta con decir que uno de sus personajes más conocidos es Arthur Fleck, de Joker. ¿Qué te parece otro chiste, Murray? Para el Rey Pingüino ambos doblajes han elegido una voz con dotes de liderazgo y madurez. Se les oye como militares experimentados, aunque claro está, es el recurso cómico porque su aspecto no tiene ni una pizca de tener esa postura y no amedrenta a nadie. Así que en ambos doblajes me parece una buena elección y una buena actuación. Algo que noté también es respecto a la mezcla de audio, la música está menos presente en el doblaje latino. Esto puede ser que le bajan un poco el volumen para evitar saturaciones y que se pierda la voz con respecto a la música. Sin embargo, eso no debería suceder incluso con un volumen adecuado para la música. La música es muy importante para ambientar la escena y un correcto manejo de frecuencias evitará que se pierda información sonora. ¿Qué cosa? Es decir, que la voz no se vaya a borrar o perder o se sienta opacada o peor aún, a veces la frecuencia se modifica y por la mezcla inadecuada de sonidos y pareciera que dicen otra cosa, como sucedió en escenas que ya vimos anteriormente en mi sección Doblajes Random. Creo que es cierto. Eres nuestro pecado y nuestra carga. ¿Cómo te atreves a pensar que eres un artista? Ni siquiera puedes pintar una verga. Si eres nuevo en mi canal, pues te invito a ver toda esa galería. Mira, tremenda lista de doblajes que tenemos ahí, que he hecho durante ya todo un año. Hay mucho material ahí para que te entretengas mientras estás estudiando, trabajando o paseando a tu pez. ¿Quién soy yo para juzgarte? Y por otra parte, en el audio del doblaje español, usaron una reverberación que no es de espacio abierto, más bien tiene como un rebote cerrado. Como si el personaje hablara en un salón grande, pero da la sensación de que el lugar está un poco más encajonado y que no es espacio al aire libre. Por último, el cambio de Browser en su línea al decir ternuritas en el doblaje latino nos hace ver que posiblemente hayan libertades creativas. ¿Arili? No! Luigi, no! I finally found it. Now who's gonna stop me? Por fin la he encontrado. ¿Quién va a detenerme ahora? Al fin la estrella es mía. Ahora soy invencible. ¿Saben qué? Me sorprendí al saber que la voz que le está dando Browser en inglés es el actor Jack Black. Jack Black, este gordito, sí, conocido por sus películas de comedia como Escuela de Rock. Qué buena película, Escuela de Rock. O también Tenacious D. Y si no has visto Tenacious D, terminando este video te vas a ir a ver la película porque es muy buena, ¿ok? La próxima semana voy a estar tomando examen sorpresa. Y en esta escena final de Browser me sorprendió mucho que el grito en la voz española del personaje, dada por el actor de doblaje Fernando Castro, que dicho sea de paso, posee premios de doblaje de videojuegos a mejor actor, mejor doblaje masculino en Resident Evil 8. ¡Qué humildad! Está mucho mejor ejecutada que cuando se presentó. La voz en español latino es dada por Héctor Estrada, actor de doblaje mexicano que entre sus papeles más importantes está Satanás en Jesús, Jax en Mortal Kombat 11, el de las fracturas, o voces secundarias en Dragon Ball Super. Ambos gritos están muy buenos, pero me quedo con el español de España de Fernando Castro. Tiene un poco más de energía, acentuando la adrenalina y emoción que está viviendo Browser al encontrar la estrella. What is this place? Do not touch that mushroom, you'll die! ¿Pero dónde estoy? ¡No toques ese champiñón o morirás! ¿Qué es este lugar? ¡No toques ese hongo, morirás! Oh, I'm sorry. That one's perfectly fine. Come on, Mario! Mushroom Kingdom, here we come. Uy, perdona. Con este no hay pega. ¡Vamos, Mario! Reino Champiñón, allá vamos. Ups, perdón. Este honguito es inofensivo. ¡Sígueme, Mario! Reino Champiñón, aquí vamos.
Me gusta esta variante de la melodía de Mario, creo que la han hecho bastante bien, juegan un poquito disminuyendo una nota para darle ese toque de misterio, pues según parece la sinapsis nos va a decir que Mario es un plomero casual, ¿no? Que le estaba destapando la cañería a una vecina y entonces fue succionado. ¿Por quién? ¿Por la vecina? No, por un tubo. Y entonces aparece en este mundo. En el doblaje de España, la voz está a cargo del actor Guillermo Romero y en latino la voz es de Raúl Anaya, que hace poco hizo la voz de Shanks en One Piece. Que dicho sea de paso, se armó una polémica con ese doblaje, no sé qué pasó, o sea, estaban diciendo algo de que iban a haber un cambio de elenco, no sé si la gente estaba pidiendo que cambien el elenco, porque ya saben cómo son la gente, y los actores de doblaje no pueden vivir tranquilos, siempre vienen, ay no, yo quiero otra voz. No sé muy bien qué sucedió, pero ahí en Twitter hubo así como 500 tweets, así un montón, ¿no? Bueno, yo sé que no son muchos, pero es que así son las polémicas de doblaje, o sea, como casi nadie habla de esto, pues 500 personas hablando de un tema de doblaje ya parece un Lollapalooza en este ámbito. Respecto a Mario, creo que mucha gente habrá notado que no tiene acento italiano, ni bambini, onghini, droghini, no tiene eso, no tiene esa cosita característica de los videojuegos, o incluso creo que en la serie animada creo que también era así, no me acuerdo, pero es que yo lo tengo en la mente como un plomero italiano. Eso es algo muy característico del personaje, digo, se supone que así fue concebido, su personaje originalmente fue así pensado y ahora me lo van a cambiar, no sé, que lo van a hacer negro, así que chucha, como la cinegrita. No, por favor, es lo único que podría decir acerca de este personaje. Ambas propuestas de voz están bastante bien, pues lo poco que se muestra, y esperemos entonces que esta película no se convierta en el bodrio audiovisual que fue en los 90, esa cochinada, ¿se acuerdan? Que no, sácame esa imagen. Lo dudo muchísimo porque evidentemente el tráiler ya nos muestra una cara muy hermosa de lo que puede ser. Si te gustó este video ya sabes lo que tienes que hacer, ¿sí o no? Claro, tienes que dejar tu like, escúchalo como te lo pide. Touch me. Y si quieres más videos sobre doblajes, tops, curiosidades y doblajes random, suscríbete, escúchalo como te lo exige. Touch me harder. Sígueme en mis redes sociales. Para más placer. Y me encuentras en todas las redes sociales como JeffarVlogs. Si es que te gusta usar Discord y estar dentro de una comunidad, conversar sobre estos temas o conocer gente nueva, pues te dejo también link a mi Discord en la descripción de este video. Muchas gracias por llegar hasta el final y conmigo será hasta la próxima. ¡Chao!